noches. Vamos a arrancar hoy con el segundo tutorial. Vamos a empezar con un tema. El tema del día de hoy es el plan único de cuentas. Lo vamos a focalizar, este plan único de cuentas, como lo indica el enunciado, lo vamos a focalizar en comerciantes. No quiere decir que este sea el único plan único de cuentas. Existe plan único de cuentas para, digamos, el sector salud, plan único de cuentas para otros gremios, o, pues por nombrar, ¿no? ¿Qué es el PUC? El PUC o Plan Único de Cuentas es el nombre que se utiliza para el registro ordenado y clasificado de las transacciones realizadas en una empresa. Entonces, en este Plan Único de Cuentas, lo que se busca es una uniformidad en el registro de las operaciones. Más adelante vamos a ver de una forma más detenida que el Plan Único de Cuentas está compuesto por una serie de códigos, los cuales me van a permitir, digamos, identificar de una forma clara y precisa el tipo de cuentas con los cuales yo voy a registrar todas las transacciones comerciales de mi empresa. Pues allí lo que se busca o su finalidad, ¿cuál es? Que, pues, que sea uniforme, transparente, eh, que tenga claridad y comparabilidad. Entonces, que sea confiable y que yo lo pueda comparar. Más que todo es lo que me quiere decir allí. Fuera de eso, de que allí están pues las cuentas, también me va a marcar la dinámica o la descripción de la dinámica. ¿Qué es lo que se quiere decir o dar a entender con la descripción de la dinámica? Resulta de que en las cuentas, o la estructura de la cuenta como tal, va a tener un debe y un haber, en el cual entonces, de acuerdo al tipo de cuenta que vamos a ver si la transacción entra o se registra, digámoslo así, por el debe o se debe registrar por el haber o en caso contrario. ¿Cuál es el objetivo del PUC? Pues buscar, como decíamos, la uniformidad de las operaciones, que todas sean iguales eh, para, para todos los comerciantes, en la transparencia de la información. Desde la clase pasada estamos eh, diciendo de la importancia de que la información contable sea transparente, lograr una mayor claridad, confiabilidad al evaluar la situación y evolución de los diferentes sectores económicos. Como hablábamos inicialmente, eso es lo que más se busca o lo que más se quiere dentro de la empresa, que los datos me ayuden a tomar decisiones. De hecho, por eso es que hablamos de la evolución de los diferentes sectores económicos. Recuerden que la finalidad de toda empresa es mantenerse vigente en el tiempo y crear pues unos rendimientos financieros para los asociados. En Colombia, el Plan Único de Cuentas para Comerciantes se aplica de forma obligatoria desde 1995. Bueno, el catálogo. ¿Cómo está estructurado? Entonces, la codificación del catálogo de las cuentas está estructurado sobre la base de los siguientes niveles. El primer dígito me va a decir la clase. Más adelante vamos a ver a qué hago referencia con eso. Después el segundo dígito, al grupo, a la cuenta, son el dígito, a partir del cuarto dígito, la subcuenta a partir del sexto dígito y las cuentas auxiliares eh, después de los 8 dígitos. Por el momento, pues lo vamos a ver así por encima, digamos de una forma pues muy general, pero ya con un ejemplito o con ejemplo entramos en materia. Bueno, descripción de la dinámica de las cuentas. Lo que decíamos ahorita, toda cuenta tiene una dinámica. La descripción expresa y detalla los conceptos de las diferentes clases de los grupos y las cuentas incluidas en el catálogo. Indica las operaciones que deben registrarse en cada una. Entonces,
Cuando hablamos de la descripción, allí vamos a hablar del concepto en sí de la cuenta, de una forma detallada. O sea, si vamos a decir si es caja, si es banco, si es obligaciones bancarias. Eso es lo que me quiere hablar la descripción. Y la dinámica señala la forma que deben utilizarse las cuentas, realizar los diferentes movimientos contables que la afectan. Entonces, lo que decíamos ahorita, la dinámica lo que me marca es cómo ingreso, si es un activo, si es un pasivo, si hace parte del patrimonio, y cómo sale, si es un ingreso, un gasto, un costo, básicamente. Bueno, entonces, aquí vamos a entrar a ver lo que decíamos inicialmente cuando me hablaba en la diapositiva anterior de la clase. Entonces, la clase me hace referencia, si es uno, para este caso, como lo vemos en la gráfica, si es uno, vamos a hablar del activo. Todo lo que sea un activo de propiedad de la empresa va a iniciar con el número uno dentro del plano único de cuentas. El número 2 me va a hablar siempre de los pasivos, el número 3 del patrimonio, el 4 de los ingresos, el 5 de los gastos, el 6 del costo de venta, el 7 del costo de producción o de operaciones, el 8 las cuentas de orden deudoras y el 9 cuentas de orden acreedoras. Entonces, lo que decíamos en la diapositiva anterior, el primer dígito con que va a arrancar mi cuenta me va a decir a qué clase pertenece. Vuelvo y repito. Activo va a ser el número 1, pasivo el número 2, el número 3 va a ser patrimonio, el 4 va a ser un ingreso, el 5 un gasto, el 6 un costo de venta, el 7 costo de producción o de operaciones, el 8 cuentas de orden deudoras y el número 9 va a ser cuentas de orden acreedores. Bueno, volvemos a recordar qué son los activos, pero esta vez vamos a sumarle, digamos, un poquito más o vamos a conocer un poquito más sobre los activos. Entonces, recordemos un poquito qué es un activo. Es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos que dispone una empresa, ya sean tangibles o intangibles, de lo que es posible que la empresa obtenga beneficios económicos. Entonces, resumiendo un poquito lo que decíamos en las clases anteriores de activos, todo lo que tiene la empresa, pero aquí viene, digamos, una división de esos activos. Esos activos se pueden dividir en activos no corrientes y activos corrientes. Entonces, ¿qué es un activo no corriente? Bienes y derechos adquiridos con intención de que permanezca en la empresa durante más de un año, como la maquinaria, los bienes e inmuebles. O sea, todo lo que la empresa tenga o compre o sí, tenga o compre, digámoslo, contextualicémoslo en este rango, eh, y que planee, es la palabra exacta, y planee estar con él más de un año, va a ser un activo no corriente. Allí me habla de maquinaria y equipo, me puede hablar también de equipos de cómputo, me puede estar hablando también de muebles y enseres, me puede estar hablando también de transporte, la flota o el parque automotor. Entonces, todo lo que la empresa planea quedarse con él durante más de un año, siempre va a ser un activo no corriente. ¿Cuáles son los activos corrientes? Son los derechos adquiridos con intención de que permanezcan menos de un año. ¿Cuáles serían esos? Pues el dinero que entra a banco, el dinero que tiene en caja, los inventarios, porque usted nunca, son muy pocas las empresas que compran inventario o poseen inventarios a largo plazo. Son por lo regular la mercancía que tiene y siempre la proyecta a 3 meses, como máximo a 3 meses, 2 meses, un año, de acuerdo a la dinámica del inventario. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito ya sobre el grupo. Ya hablamos de la clase, ahora vamos a hablar del grupo. El grupo es el segundo dígito que me aparece en, en el plan único de cuentas. Entonces, si hablábamos de que la clase era 1 para activo, el grupo, por ejemplo, 1.1 me hace parte del disponible.
El grupo 1-2, o sea, 12, me va a hablar de, de las inversiones. El grupo 13, de los deudores. Y el número 14, me va a hablar de inventarios. Entonces, allí, más abajo, tenemos otro ejemplo del 15, propiedad, planta de equipo, 16 intangibles, 17 eh, diferidos, 18 otros activos, 19 valorizaciones. Cojamos uno al azar. Por ejemplo, el número 14, inventarios. Todo lo que arranque en mi empresa por el 14, vamos a decir entonces que es un activo y al ser, digamos, uno activo, 4 inventarios, entonces 14 me va a decir que es toda la mercancía que yo tengo en, digamos, en mi bodega, podemos decirlo de esa forma. Por ejemplo, el número 18, otros activos, son, por ejemplo, cosas de propiedad de la empresa, las cuales la empresa tiene y le da, digamos, ese valor. ¿Qué otro activo puede haber dentro de una empresa? Pueden ser, por ejemplo, los bienes de arte. Si tienen un cuadro de 4 o 5 millones, pues es muy raro, pero suele pasar. Son cosas que tiene la empresa y, digamos, es parte de la empresa, pero no es para su funcionamiento, pero le dan esa, la valoran, digámoslo así. También tenemos, por ejemplo, el 15, propiedad, planta de equipo. Allí entra toda la maquinaria, digamos, que tiene la empresa. Entonces, hasta ese momento tenemos identificado lo que es la clase, vuelvo y repito, activo por ser número 1, y el grupo, que es el segundo dígito que está allí, que digamos, me especifica a qué hace parte. Vamos digamos, con lo que veníamos diciendo, el activo, clasificación del activo. El activo puede clasificarse en disponible, digamos, el 11. Estos disponibles pueden ser, o también los podemos conocer como los activos no corrientes o activos, podemos decir que son activos corrientes. ¿Por qué? Porque son activos que se van a gastar o se van a llevar en el transcurso del año. Usted su flujo de caja lo mueve, digámoslo así, de forma constante, entonces es un activo corriente, porque usted todos los días hace transacciones con este dinero. Y aquí ya vemos que la caja tiene una codificación 1105. Vemos claramente que es un activo por ser uno y que el grupo al cual está, digamos, pertenece es el disponible. 1110, bancos, vuelve y se repite. Uno, que hace parte del activo 11, que hace parte de lo disponible. Remesas en tránsito. Las remesas en tránsito son los dineros que, digamos, que transitan por la empresa o los pagos que me hacen por X o Y motivo. Y como podemos observar, es el 1115. Si llegamos y lo descomponemos, por decirlo de alguna forma, estamos diciendo de que 1 es activo, 11 disponible. Allí el 11, el 1120, volvemos a hacer referencia a las cuentas de ahorro, y el 1125 a los fondos. Pues ahí estamos hablando como fondos de empleados, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver pues de una forma como un poquito más extensa lo que veíamos ahora cuando hacíamos referencia o cuando hablábamos de cómo se codifica esta cuenta. O sea, estamos hablando de la clase, del grupo, de la cuenta y de la subcuenta. Aquí ya se estructura cómo es que va codificado dentro del mismo PUB. Entonces, volvamos y retomemos. Clase 1, que hace parte del activo. Grupo 11, que es de mi disponible. Y la cuenta se llama banco. Allí, en la parte de abajo, ya podemos evidenciar lo que son las subcuentas.
Decimos que es 111005. Me contiene todo lo anterior y al sumarle, digámoslo así, ese 05, adicionarle ese 05, ya se me forma una subcuenta. Y esa subcuenta, el PUC o Plan Único de Cuenta lo denomina moneda nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que allí van a ingresar todos los dineros en pesos, en dinero nacional. También vamos a tener, pues, o se puede tener otra subcuenta que sería la 111010, pero ya me hace referencia en moneda extranjera. Esto aplica más que todo para empresas que hacen transacciones en dólares. Entonces, para no crear como, digamos, eh, como mezclar, por decirlo de alguna forma, el dinero en los pesos, dinero nacional, con los dólares, entonces se crean dos cuentas en la cual se especifica el dinero en pesos, moneda nacional, y en dólares, en moneda extranjera. Entonces, aquí ya vemos el ejemplo con mayor claridad, lo que veíamos en las primeras diapositivas, clase, grupo, cuenta y subcuenta.